Sí, chicos, ha vuelto a pasar. Fears to Fathom lo ha vuelto a hacer con el nuevo juego que sacó hace como un par de meses llamado Fears to Fathom Scratch Creek, donde nos pone en la piel de dos personas, una pareja que se va a mudar debido a que el hombre recibe un trabajo de lo que ha estudiado en otro estado y la chica, que es su novia, lo acompaña a dicho viaje y a vivir con él. Pero en este vídeo que vamos a ver ahora, vamos a ver un mejor resumen y todo lo que hay detrás sobre Scratch Creek. Ahora sí, vamos a ello. Bueno, ahora vamos a darle, como ya he dicho, a Scratch Creek. Existe en la vida real, pero nadie lo sabe. Como ya sabéis, tendréis el vídeo original aquí abajo en la descripción junto al nombre del canal. Así que ya sabéis, chavales. Ahora sí que no se Internet cargó. está lleno de juegos de terror, pero muy pocos lograron que durante años la gente discutiera si lo que estaban jugando había pasado de verdad. Fears to Fathom es uno de ellos. Porque el mismo juego te dice que sí, que todo es real, pero el hecho de que no tengamos pruebas de eso dejó plantada una pregunta que dividió a la comunidad. ¿Las historias de Fears to Fathom son reales? Los escépticos decían que no, que eran historias inventadas para hacer el juego más inmersivo. Pero los que sí creían no podían sacarse de la cabeza una sensación, que todo se sentía demasiado posible, demasiado específico para ser simplemente ficción. Y en mi último video decidí investigar esa pregunta en serio, pero Sí. no con teorías, sino con documentos, con nombres, con ubicaciones reales y con casos que coinciden. Que ese vídeo también lo tengo reaccionado y os lo dejaré aquí abajo en la descripción por si queréis ir a echarle un vistazo, porque también es un videazo. Sobre todo la parte esa de Fears to Fathom, el capítulo 4, Iron Bar Lockout. Eso es una ida de olla. Eso Morono, es para darle un premio Nobel, tío. Porque, madre mía. Porque el resto del vídeo está muy bien. Están con los casos, la investigación y tal. Pero es ese momento en el que tú ves que, ok, esto puede ser casualidad, que esto que lo otro y tal. Lo de Iron Man Lockout. Lo que descubrió Morono, no. Eso no Con es los capítulos casualidad. del juego de una forma que, sinceramente, no esperaba encontrar nunca. Pero cuando terminé esa investigación pensé que el caso estaba cerrado, que había llegado al final de todo esto, hasta que salió Scratch Creek, el nuevo episodio, y fue ahí cuando apareció una nueva pregunta. ¿Y si mi primer video no fue el final de la investigación, Sino sino el apenas principio. el comienzo? Porque Scratch Creek no parece un capítulo aislado, sino que todo apunta a que está conectado directamente con Iron Bark Lookout, con el mismo bosque, con los mismos personajes, con el mismo culto y quizás con la misma historia que queríamos haber terminado de investigar. Literal, porque si tú estás en el juego, ¿no? Cuando en una parte de este te dice tienes que girar a la derecha, giras a la izquierda, eh, ese es el sendero que coge Mike, si no me equivoco, es el nombre del protagonista del Iron Man Lockout. Es ese mismo camino. Y tú dices, hostias, hostia, es Así que que está hoy vamos a conectado, volver a tío. abrir el caso, porque si Scratch Creek vuelve a esconder referencias en nuestro mundo real, entonces todo lo que encontramos en el primer video dejaría de parecer una simple coincidencia y empieza a aparecer un patrón. Y si Coincidencia eso no es es. cierto, todo lo que descubramos hoy podría cambiar por completo la forma en la que entendemos la saga de Fears to Fathom. Así que prepárate, Algo porque más esto es perturbador. probablemente lo más cerca que estuvo Fears to Fathom, Scratch Creek, de volverse real. El 99% de los que ven el video no están suscritos, así No, que hombre, dale, no. no seas guachín y suscríbete. Ahora sí, empecemos con el video. Tessa y Marcus se están mudando de Portland a Washington, cargaron su vida entera en un tráiler y tomaron marcha, aunque salieron un poco tarde. Toman un desvío porque la ruta interestatal estaba cortada y aproximadamente una hora después, en una ruta secundaria, sin luz, sola, un árbol se cae en el medio del camino, así que se bajan a sacarlo. Pero cuando vuelven al auto, Que yo pensé esto,
tremendo gigachat de novio y novia, tío. Hostia puta, que estamos hablando de un árbol, ¿sabes? O sea, que tú me llegas a decir una rama de un árbol grande, ¿no? Pues entre los dos todavía te lo puedo llegar a comprar. Pero coño, un árbol entero. Yo cuando vi eso en el juego dije, hostia, no, vamos a calmarnos porque, hostia, joder tú, que no le dé por boxear, tío, porque lo conocían como Floyd Mayweather, Las tío. puertas del tráiler estaban abiertas. No mencionan nada al respecto y siguen conduciendo. Minutos después el motor empieza a fallar y aparece una camioneta blanca atrás que no deja de tocarles bocina. What the? Jesus. Manejan un poco más hasta que aceptan que el auto no se iba a reparar solo, así que paran en la única estación de servicio de la zona. El mecánico se llama Harry y lo primero que les pregunta no es qué le pasa al motor, les pregunta cómo dos personas tan diferentes terminaron juntas. Tessa es blanca, Marcus es afroamericano y cuando les está diciendo que los puede ayudar, aparece Book, el jefe. Harry, Harry. get on up here. Yes, boss. Yes, Mira a Marcus boss. 2 segundos y dice que no los pueden ayudar. We can't fix the car. Que vayan Es a la que- casa de Bill, un mecánico jubilado que vive unos kilómetros más adelante. Que Es que esto es mucho de racismo y fíjate que si pasa a día de hoy, imagínate antes, porque si no me equivoco, esto está por la época del 2010, por ahí. O sea, como estamos ahora, pues hace como 10 y pico años, 15 años por ahí. Hostia, colega, es duro, es duro. Bueno, y digo 2010 por ahí porque los móviles tampoco se ven tan viejos, es decir, los primeros móviles táctiles por la época de 2010, 2015 podría ser. es la única opción que tienen, así que la pareja toma marcha. Llegan a la casa de Bill. A mí me da un miedo la señora esa de Billy Boy, madre mía. Este les dice que no puede hasta mañana por la mañana. Su mujer, Charlotte, los mira y le dice que les dé una linterna y les indica cómo llegar al único hospedaje que queda cerca, de una tal señora llamada Miss Julia. Tienen que ir por un pequeño camino detrás de la casa. Cuando llegan, Miss Julia los recibe amablemente, se le ve como una persona cálida. Pero segundos después, cuando ella se va, pasa algo rarísimo. Se escuchan pasos bajando la escalera, sale un hombre corriendo, desesperado, mira directamente a Tessa y le dice: Ni siquiera digas nada, me largo de acá, debería darles vergüenza, decirle a esa vieja loca que me voy, y lo que sea que estén haciendo en este lugar, no quiero formar parte de ello. Después se va corriendo hacia el bosque y desaparece entre los árboles. En ese momento no entendés absolutamente nada, pero el juego sí, porque acaba de mostrarte una de las escenas más importantes del capítulo, solo que todavía no quiere que lo sepas. Julia lo lleva a su habitación, explica que las puertas de los... Hombre, es que esto ya a uno le pone de sobreaviso. Fuera de que te pueda pasar algo, tío, algo. Tú estás ahí, ¿no? Por circunstancias del viaje que estás tomando. Y de repente aparece un chico y te viene y te dice eso. Cojo a mi chica, me voy corriendo, hermano. Me voy corriendo por la interestatal hasta que pille un camión o algo y le diga que me lleve. O sea, se que cierran solas, que los huéspedes no tienen llave y que bajo ninguna circunstancia pueden entrar a esta puerta, que es solo para miembros del staff. El cuarto de la pareja tiene 2 camas, separadas. Miss Julia les pide que sean respetuosos porque a los miembros de Old Scratch Temple les gusta que las personas se mantengan puras. Tessa se entra a bañar y se da cuenta que no hay toallas, así que Marcus llama a Julia. Esta le dice que el personal ya se fue y que si las necesita tiene que ir él mismo al sótano de la iglesia vieja que está atrás de la casa, cruzando el cementerio. Así que Marcus
baja. Encuentra las toallas, pero cuando va a volver, la puerta estaba cerrada, con llave, y para colmo no hay señal, hasta que al fondo del sótano encuentra una puerta que no debería estar ahí. Y del otro lado hay túneles bajo tierra que conectan con la parte de abajo de las tumbas del cementerio y lleva directamente a la casa de Miss Julia. Marcus no entiende nada y vuelve al cuarto rápidamente, pero no le cuenta nada a Tessa. Son las 3:33 de la madrugada. Tessa se despierta Una con hora la curiosa. garganta seca y baja por agua, pero cuando ésta está volviendo escucha a Julia hablando con alguien, diciéndole que el otro se escapó, pero que ahora tienen a uno nuevo, que este no se puede ir porque la ceremonia es mañana, lo necesitan. Tessa sube rápidamente y le advierte a Marcus. Los dos corren, se esconden en los túneles y ahí los ven. Buah, es que te pase eso, qué locura, tío. Qué Cuando locura, llegan a la hermano. casa de Billy en busca de su auto, lo ven en la entrada hablando con un hombre. Era Book, el viejo de la estación de servicio, contándole que se escaparon, diciéndole que no era la primera ni la última vez que sucedería. Y ahí todo cobra sentido. El árbol no se cayó solo. La puerta abierta del tráiler, el motor manipulado, la camioneta que los apuraba desde atrás, todo había sido planeado desde antes de que llegaran a la gasolinera, y el hombre que salió corriendo de la casa cuando llegaron era el anterior, el que mencionaba a Julia en esa conversación, el que se Hombre. les escapó. Marcus no era el primero, ni sería el último. Al final, la pareja logra desenganchar el tráiler del auto y escapar de esa pesadilla, dejando todo atrás. Sus discusiones, sus problemas y sobre todo a ese viejo pueblo. Lo primero que te das cuenta cuando terminas de jugar el capítulo es que mientras la pareja se escondía en los túneles, por un momento vemos cruzar a 3 personas encapuchadas, con unos trajes que se me hacen bastante familiares. Señores, Parecían sí. ser los mismos cultistas que aparecen en el episodio de Iron Bark Lookout. Los mismos que estaban en el medio del bosque quemando lo que parecía ser un cuerpo. Los mismos que cuando descubren que los estábamos observando. Pero esta conexión no se limita simplemente a poner los mismos personajes, porque cuando me puse a investigar cada rincón del nuevo episodio, encontré algo que conecta todo esto de una manera mucho más clara. Sí, también supuestamente, que esto no sé si lo dirá Morono en el vídeo o no, el supuestamente como policía que aparece después de las personas cultistas, las que van como si fuese lo del Ku Klux Klan, supuestamente es el compañero de torre de Mike, del Fist to Fallon. Es que no, el 4 de Iron Man Lookout. Es que no me acuerdo cómo se llamaba. No, es que no me acuerdo, pero supuestamente era ese, supuestamente. En la biblioteca de la casa de Miss Julia hay libros que podemos leer. Uno de ellos cuenta la historia oficial del Old Scratch Temple, y en ese libro ¡Hostias! hay una especie de entidad que se va mencionando durante todo el juego de forma sutil, pero que cuando terminas de jugar y de unir todos los hilos, cobra mucho más sentido. La estrella de la mañana. Y ¡Hostias! recuérdenla bien, porque va a ser muy importante. Para el que no sepa, la estrella de la mañana es Lucifer, Satán, el diablo, el demonio, o sea, como lo queráis llamar, se refiere a eso. Estrella de la mañana, pues que esto... ¿cómo era también? Es que tenía otro nombre. No, Aurora, la estrella boreal, no. No recuerdo, pero tenía también otro nombre así muy parecido. Más adelante en el video. Y en la última página, casi de forma desapercibida, hay una carta escrita a mano.
Señora Julia, Connor, lo acabo de leer el nombre, era Connor, el compañero. un amigo en común me hizo llegar este libro hace unos años y pensé que lo disfrutarías. Supongo que fue escrito más como propaganda que como un relato histórico auténtico, pero al reverendo Hobbes le hubiera resultado mucho más difícil atraer nuevos miembros fieles si hubiera sido demasiado honesto. Parece que a los corruptos de New Scratch no les gustó demasiado la idea de mantenerse firmes en sus creencias y no dejarse llevar por modas pasajeras. La estrella de la mañana los castigará. Manténgase atenta a una invitada que le enviaré. Su nombre es Marley y creo que necesita tomarse un pequeño descanso del parque. Le he asegurado que una breve visita a Scratch Creek la cambiará de maneras que no puedo describir. Su amigo y hermano, Connor. Connor, ese nombre me sonaba muchísimo, pero no sabía de dónde, hasta que volví a Ironbark Era y Connor. ahí me pegó. Era Connor Hawkins, el otro guardabosques, el que habla todos los días con Jack Nelson, el protagonista, el que era su Jack. compañero, el Era Jack el protagonista. ¿Y de dónde he sacado yo el nombre Mike? que ignoraba cada vez que Jack le contaba sobre los avistamientos extraños que tenía en ese bosque. Pero la historia de Connor recién empieza, porque en esa misma carta menciona a una mujer, Marley. Cuando lo leí no me llamó la atención, pero hora después, con esto en mente, ese nombre volvió a aparecer en mi cabeza, en una conversación completamente casual entre Connor y Jack en Ironbark Lookout. Connor le dice: "No hay leña, qué extraño, en la cabaña debería haber de sobra". Eso es lo que hacía Marley, la chica que ocupaba la torre de vigilancia antes que vos. Era una mujer muy Wow. resistente. Todo lo Y está ahí tuve que conectando frenar, tú. porque Marley ya no era solamente un nombre escrito en una carta, era la antigua vigilante del parque, la misma mujer que, según Connor, iba a abandonar Ironbark para ir a Scratch Creek. Necesita tomarse un pequeño descanso del parque, dijo Connor, y por lo que parece no estaba hablando de unas vacaciones, estaba avisándole a Julia. Vacaciones eternas. Vacaciones son vacaciones, las cosas como son. No hay que. Hostia, no hay que Que le descartar iba a esas mandar vacaciones a tampoco. alguien, y por Vacaciones primera vez eternas. entendí quién era realmente Connor Hawkins. No era simplemente un guardabosques que ignoraba las historias de Jack, no era alguien escéptico, era el hombre que conectaba ambos lugares, el que sacaba personas del parque y las enviaba directamente al templo de Old Scratch, para que los miembros de la secta hicieran sabe Dios qué con ellos. Y de a poco Ironbark y Scratch Creek dejaban de sentirse como dos capítulos distintos y empezaron a sentirse como Como dos una piezas del mismo extensión. rompecabezas, una extensión. organización, un bosque, donde las personas no desaparecen por casualidad, sino que se trasladan, se entregan, como si fueran parte de algo mucho más grande. Y ahí fue cuando cambié por completo la forma en la que estaba investigando, porque hasta ese momento yo había buscado casos reales, pero después de encontrar esa carta me di cuenta de que eso ya no tenía sentido, porque si estos dos episodios estaban conectados dentro del propio juego, entonces el lugar donde transcurre Scratch Creek también tenía que existir. Igual que había encontrado la ubicación real de Ironbark, Scratch Creek también tenía que estar escondido en algún lugar del mapa, esperando a que alguien uniera todas las pistas, así que me puse manos a la obra. Ojos. Pero que esa foto no sea real, tío, qué locura. Abrí Google Maps con una sola idea en la cabeza. Si Scratch Creek realmente estaba conectado con Ironbark, entonces el desarrollador tenía que haber vuelto a hacer lo mismo, esconder lugares reales dentro del mapa del juego. No sabía cuáles, ni dónde, pero después de mi primer video ya había aprendido una cosa. Si había una pista, probablemente no iba a aparecer una pista. Y literalmente lo primero que me apareció al abrir el mapa fue pura coincidencia. Un lugar llamado Recycled Spirits of Iron Sculpture Park. Dos palabras me hicieron frenar. Iron y Park. Y lo sé, no demostraban absolutamente nada por sí solas. De hecho, si hubiera visto ese nombre antes del primer video, probablemente ni siquiera hubiera entrado. Pero después de todo lo que había encontrado con Ironbark, decidí hacer exactamente lo contrario. Empecé a seguir hasta las coincidencias más estúpidas, por lo que decidí entrar a ver de qué se trataba. Como su nombre lo dice, es una especie de museo o parque donde hay esculturas de hierro, Joder. esculturas las cuales sinceramente me perturban demasiado. Tía, pues ya ves, joder.
por lo que decidí seguir buscando más sobre este lugar en Google, y mientras recorría una página apareció una foto cualquiera, una iglesia. Abajo decía una sola palabra: Elvi. Elve. La vi y en ese momento no le di importancia, así Es que seguí parecida a buscando, las cosas como pero son. horas después me iba a arrepentir muchísimo de haber hecho eso. Entonces decidí enfocarme en otra cosa: las Los rutas. carteles. Porque en el gameplay aparecen varias rutas específicas, por lo que si Scratch Creek estaba basado en algún lugar real, el recorrido tenía que existir. La primera que busqué fue la 205. Y ahí estaba, saliendo de Portland, la ciudad real donde comienza el capítulo. Después busqué la ruta 5, la que la pareja toma, y también estaba ahí. Conectaba directamente con la 205 e iba hacia el norte, lo que tiene sentido porque en el juego Tess y Marcus se dirigen hacia Washington, que queda hacia el norte de Portland. Pero cuando hice zoom sobre la unión entre las dos rutas, apareció un nombre que me hizo volver a leerlo Norwood. 2 veces. Era aquí. Norwood. Sí, Norwood, el nombre del pueblo donde transcurre todo en el episodio 2. Durante unos segundos me quedé mirando el mapa sin mover el mouse, y fue raro porque en el anterior video yo había llegado a una conclusión de que Norwood no era un nombre elegido al azar. Había encontrado un asesino real que vivía ahí y cuyo método era idéntico al del juego. Entonces, ¿por qué ese mismo nombre volvía a aparecer ahora, en un lugar que no tenía nada que ver? No estaba investigando el capítulo 2, estaba investigando Scratch Creek, y sin embargo, por alguna razón, la investigación me acababa de devolver al mismo lugar, lo que alimentó mi obsesión con este caso y me hizo ir aún más profundo en la investigación. Así que seguí con las rutas. Después de tomar la Interestatal 5, la pareja toma una salida hacia una ruta llamada Cascade Highway, y acá tuve el primer problema, porque sí, la ruta existe, pero no donde debería. Esta va hacia el sur, no hacia el norte como en el juego, no se dirige hacia Washington, y ahí entendí que probablemente no estaba buscando una copia exacta del mapa, sino que estaba buscando un mapa reconstruido. Lugares Claro. reales, pero acomodados para que encajaran con la historia, así que seguí por la ruta 5. Me fijé en cada bifurcación, una por una, pero no me llevaban a nada, hasta que probé con la ruta 12. Recorriendo esa ruta en Street View, prácticamente Silver en medio Creek. de la nada hay una estación de servicio, pero lo más importante no es eso, sino el nombre. Bucks Fuel, prácticamente el mismo nombre de la gasolinera del juego, esa en la cual todo empieza a tornarse más oscuro. Buck Gas and Go. Aunque sinceramente no creo que sea la misma gasolinera, porque Bucks es un nombre demasiado común por esa zona, pero seguía estando sobre la misma ruta, así que decidí continuar. Hasta que llegué a un pueblo llamado Morton, en el cual tendría que tomar una decisión: seguir de largo por la ruta 12 o doblar hacia la ruta 7, la misma decisión que toma la pareja en el juego, justo después de que el árbol se cae. Doblar para un lado te lleva a un final alternativo, donde la pareja sobrevive, un detalle que creo que muy pocos saben. Y doblar hacia el otro lado te lleva directamente a la historia que todos conocemos. Y Os lo dije yo hace poco, porque me gusta luego ver las curiosidades de el juego o verlo otra vez, porque uno nunca coge los pequeños detalles al 100%, y está bien hacer eso. Incluso ya no solo el tema de juegos, sino también temas series, temas películas, lo ves con otra perspectiva al ya saber el final. Lo ves con otros ojos, dudas más de ciertos diálogos y demás, y hostia, lo de Norwood que aparezca aquí me parece surrealista, hermano. Surrealista, no recordaba, yo pensé que Norwood era lo del 4, no lo del 2. No, hostia, me quedé loco cuando dijo del 2, madre lo mía, sé, tío. los nombres de los carteles no coinciden, lo digo yo antes de que aparezca alguien en los comentarios diciéndomelo, pero la estructura de la decisión es la misma, por lo que Sí. decidí tomar la ruta 7 y no me arrepiento de hacerlo.
En un punto de la carretera empiezan a aparecer señales de civilización nuevamente, un cartel que indica que Mount Rainier está hacia el este, y a la derecha de ese cartel, escondida entre árboles altos Una y casa, vegetación completamente al descuidada, igual que en el había juego. una casa vieja, prácticamente abandonada, y entre las plantas un auto escondido. La imagen era demasiado parecida a la de la escena donde el árbol bloquea la carretera en Scratch Creek, una casa sola, con un auto escondido al lado, y esa sensación constante de que alguien podría estar observándote sin que vos lo sepas, pero podía ser simplemente una coincidencia, así que seguí. Metros más adelante hay un puente que pasa sobre una unión entre un río y un lago, llamado Alder Lake. Y estarás diciendo, ok, pero ¿qué tiene que ver esto con todo lo de Scratch Creek? Bueno, la cosa es que en una parte del gameplay, mientras la pareja va conduciendo por la ruta, aparece un cartel justo delante de un puente, y el nombre que aparece en Alder. ese cartel es Alder River. Por lo que seguí No. investigando, esta vez más convencido que nunca que iba a encontrar una conexión demasiado grande. Apenas pasando el puente, llegué a un pueblo pequeñísimo, de menos de 50 personas. Se llama Elbe. Ese Al nombre no igual era la que la primera vez que lo iglesia. veía, y tardé unos segundos en darme cuenta de dónde lo había visto, hasta que me acordé. La iglesia, la foto que había ignorado completamente cuando recién había empezado la investigación, así que volví, abrí la página otra vez y por primera vez empecé a mirar a Elbe con atención. La imagen principal que aparecía de este pueblo en la página web era una iglesia que se parece demasiado a la del culto de Old Scratch. Es que tiene el mismo diseño, tío. También es verdad, todo hay que decirlo, las iglesias en América de pueblos así son todas de este estilo, pero que sea tan, pero tan parecida, porque puede tener, en vez del torreón aquí, lo puede tener atrás, o lo puede tener uno en cada lado, pero suelen tener como esa misma estructura de casa y una especie de torreón, pero que sea tan, pero tan parecido al juego, hermano, es perturbador, tío. O sea, te da miedo, genuinamente. Incluso las ventanas. No, hombre, no, hostia, pero es que el interior incluso, tío, hermano, no, hombre, no, hombre, no. Hostia, hermano, si voy por ahí en América a hacer recorrido paranormal, a este pueblo ya te digo yo que no voy. Eso no era lo único, sino que había otra iglesia en ese pueblo. Sí, dos iglesias en un pueblo de menos de 50 personas, una en cada punta de la ciudad, separadas, divididas, exactamente como en el juego, donde Old Scratch Temple y New Temple conviven en el mismo pueblo diminuto. Con todo esto en la cabeza, quería posicionarme en el mapa y dar un vistazo general de dónde estaba. Pero lo que no recordaba es que al lado de la entrada del pueblo había un cartel que me decía que Mount Rainier estaba literalmente al lado, a un cuarto de milla, o para que entiendas más claro, a 400 metros. La ruta que sale de Elbe conecta directamente con este parque nacional, el mismo parque nacional de mi vida anterior, el de los lagos, el de la torre, el del mapa de Ironbark que ya creía tener resuelto, y a 50 minutos de ahí seguía en pie algo que ya conocíamos. Ramtha School of Endyment, todavía funcionando, pero ya vamos a llegar a eso. Y fue cuando dejé de pensar en Elbe, porque Tía, si esto estaba tan cerca del mismo parque de hostia, siempre, colega. tenía que volver a mirar ese mapa, el de Ironbark, el que pensé que ya había terminado de investigar, pero que en realidad no podía estar más equivocado, porque todo esto recién empezaba. Claro, es que lo que os he dicho es que uno lo ve con otra perspectiva. Cuando sabe algo sobre cierto tema, luego hay un giro que hace clic y todo tiene sentido y todo lo hilas mejor. Es que es... Y quiero ser ¡buah! honesto con ustedes. No quería volver, porque volver significaba una sola cosa, que quizás no había encontrado todo, que mi video anterior, el que ya di por terminado, Está no estaba incompleto. completo, pero todas las pistas me llevaban ahí, de vuelta, por lo que no me quedaba otra opción. Así que abrí el mapa de nuevo, pero esta vez no estaba buscando confirmar lo que ya sabía, estaba buscando demostrarme que me había equivocado.
Empecé por un nombre que nunca terminé de chequear la primera vez. Lake Josephine. Lo busqué en Mount Rainier y ahí había algo, pero no un lago, sino un arroyo. Josephine Creek. Parecido, pero no exacto. Podría haberlo dejado ahí. Parecido, me habría alcanzado antes, pero esta vez no me alcanzó. Así que busqué de nuevo. Sin el Rainier al lado, solo Josephine Lake. Y apareció. Pero no estaba en Washington, estaba en otro estado, en un parque nacional que ni siquiera conocía. Glacier National Park, Montana, Estados Unidos. Me quedé mirando la pantalla sin entender nada, porque no tenía sentido. Yo ya había resuelto Iron Bark, Mount Rainier, los lagos, la torre, todo cerraba. Pero ¿por qué había un lago del mapa a 1000 kilómetros de ahí? Pensé que simplemente era una casualidad, así que seguí con el resto. Busqué otro nombre, uno que ni siquiera había intentado antes, porque me pareció demasiado específico, demasiado imposible para ser real. Otokomi Lake. Y cuando lo busqué, estaba, y de vuelta en Glacier National Park. Este no es un nombre común. Otokomi es un nombre raro, demasiado específico. Japonés. Es el tipo de nombre que solo existe en un lugar del mundo, y ese lugar no era Mount Rainier. Después busqué un lago que ya habíamos encontrado en Mount Rainier, Goat Lake. Y también estaba en Glacier. Hidden Lake, un lago que también había encontrado en mi video anterior, ¡Ostras! también estaba en Glacier. Así que busqué otro más, Cracker Lake. ¡Joder! Y también estaba en Glacier. Pero ¿cómo podía ser? Podía ser simplemente una coincidencia, así que busqué otro. Piegan Pass. Y también estaba en Glacier. Logan Pass. Trailhead. También estaba en Glacier. No. Y la lista sigue. Florence Falls. También estaba en Glacier. Bear Hat Mountain. Hostia, hermano. También. Y justo al lado de Hidden Lake, en la misma posición exacta que en el mapa del juego. Todos estaban ahí, todos en el mismo parque nacional. Todo apuntaba a que sí, a que este era el verdadero lugar de Iron Bark Lookout, y con esta respuesta venía algo que no quería aceptar. Que la investigación de mi anterior video estaba mal. Que todo se trataba de puras coincidencias, porque Glacier National Park tiene el doble de nombres que coinciden con el mapa del juego a comparación de Mount Rainier. Pero me acordé de un detalle concreto. El Eagle Peak del mapa del juego tiene un número específico marcado, Sí, coordenadas. 5958. Y cuando fui a ver la altura de Eagle Peak la altura, en Mount claro. Rainier, no lo podía creer. Era exactamente la misma altura. Ni un pie Pie de más ni altura. un pie menos. Era exactamente el mismo número. 5958. ¡Ostras! Y esto no podía ser una coincidencia, es matemáticamente casi imposible. Y ahí lo entendí, el mapa de Iron Bark nunca fue un solo lugar, es una mezcla. El centro con Gold Lake, que tampoco está en Glacier, el pico con la altura exacta, eso es Mount Rainier. Lo mismo que ya había encontrado antes, pero ahora lo confirmaba del todo. Pero los bordes del mapa, los nombres que nunca terminé de revisar la primera vez, son de otro parque, a 1000 kilómetros, en otro estado. El desarrollador no inventó a Iron Bark State Park desde cero, sino que agarró dos parques reales y los cosió en un solo mapa, con hilo y aguja, y yo solo había encontrado la mitad. Así que me quedé pensando un rato sobre todo esto. Porque esto ya no era encontré un lugar más, era entender que el video que ya di por cerrado nunca estuvo completo y que si me había perdido la mitad de un mapa una vez, no tenía ninguna garantía de haberlo visto entero, esta vez tampoco. Así que seguí, nombre por nombre, hasta que encontré un lago que no estaba buscando, que no aparece en el mapa del juego, en una de las zonas menos visitadas de todo el parque, al final del camino de tierra de casi 10 kilómetros, sin señal. Morningstar Lake. Y ahí me acordé de la frase, las que le pedí que se acordaran hace un rato, las que las personas involucradas en el culto de Old Scratch Temple mencionan todo el tiempo.
The Morning Star, o la estrella de la mañana, no era simplemente una entidad a la que le rendían culto, era un lugar real, con un lago que tenía el mismo nombre en Glacier National Park, escondido en el mismo parque nacional que acababa de encontrar con todos esos nombres a su alrededor, en el rincón más remoto y menos pisado de todo Glacier. El dios al que le reza el culto de Scratch Creek tiene un lago con su nombre exacto en este bosque. En ese momento la pregunta dejó de ser simplemente ¿dónde?, porque a eso ya lo sabía, y empezó a ser otra. ¿Dónde nació todo esto? Decidí volver sobre mis pasos para ver si había dejado algún hilo sin atar. Volví a las mismas rutas que ya había recorrido para llegar a Elbe. Específicamente la Interestatal 5, la misma ruta que toma la pareja al inicio del juego cuando sale de Portland rumbo a Washington. Y a unos 20 kilómetros de la ciudad aproximadamente, sobre la misma ruta apareció algo que me hizo frenar. Una bandera enorme, flameando al lado de la bandera de Estados Unidos, en un terreno privado al costado de la Interestatal, puesta ahí para que la vea cualquier persona que pase por la ruta. Y esa imagen me resultó demasiado familiar, no porque lo hubiera visto antes en la vida real, sino porque ya la había visto en el juego, en la entrada de la casa de Billy, en Scratch Creek. En ese momento no entendí del todo lo que significaba, así que decidí buscar más, y cuando entré a imágenes, la investigación dejó de sentirse como una búsqueda de simples coincidencias. Los Estados Confederados de como América. una puerta que no estaba seguro de querer abrir. Todavía sigo sin encontrar palabras para describir lo que encontré, así que simplemente voy a dejar que lo veas por vos mismo. Los del Ku Klux Klan, hermano. Muchísimas personas con túnicas blancas, dentro de una especie de sala gigante, una cruz en el medio y un símbolo que se repetía en todos los trajes. Pero lo que más me llamó la atención es que todos los que tienen esa especie de túnica están mirando directamente hacia la cámara, pero el resto de hombres que no la tienen están de espalda o tapándose los ojos con la mano, o este hombre que incluso tiene una venda en los ojos, como si ninguno de ellos quisiera que su cara sea reconocida. La cosa es que estos trajes se parecían demasiado a los de la secta del juego, así que seguí mirando y noté que abajo a la izquierda hay algo escrito. Crystal Pool, Seattle, 23 de marzo de 1923. Parecía ser una ubicación y una fecha, así que obviamente la busqué en Google Maps. Seattle es una ciudad que queda en Washington, Estados Unidos, y está a menos de 80 kilómetros de Elbe y de Mount Rainier. Pero Crystal Pool no estaba ahí. Buscando en internet descubrí que este lugar era una piscina que en ciertas épocas del año se tapaba con madera y se usaba como lugar de eventos, pero que el local había sido demolido. Y cuando entré a la lista de eventos de 1923 en Crystal Pool, volvió a aparecer esa imagen. Se trataba de una concentración masiva de un grupo llamado Ku Klux Klan. Ese nombre me sonaba de algún lado, y cuando empecé a leer la descripción del artículo lo entendí todo. El Ku Klux Klan era una organización supremacista blanca, racista, que nació en Estados Unidos con aproximadamente 4 millones de miembros esparcidos por todo el país, que se dedicaban... Y a día de hoy sigue habiendo, o sea, creo que hay un barrio en Estados Unidos así de supremacistas blancos, a promover hermano. El odio y la violencia directamente contra los afroamericanos, judíos, católicos e inmigrantes, o mejor dicho, que se dedican, porque sí, siguen existiendo, aunque son muchísimos menos. Se estima que hay entre 3.000 y 8.000 miembros activos en la actualidad. Es una organización con una estructura, con una jerarquía y con un método. Y con método no me refiero a hacer posts racistas en Twitter, me refiero a quemar casas, con personas adentro, a sacar a alguien de su cama por la noche y colgarlo de un árbol al costado del camino para que todo el pueblo lo viera al día siguiente. Y no estoy exagerando, porque el 2 de mayo de 1964, en Midville, Mississippi, Henry D. y Charles Moore, de 19 años, amigos desde chicos, estaban haciendo autostop al lado de una ruta, hasta que un auto llegó. Unos hombres se bajaron del vehículo y los subieron a la fuerza. Ambos eran miembros del Ku Klux Klan y uno de ellos era ayudante oficial de un cura en una iglesia en esa misma ciudad.
Toma ya. Los llevaron a un bosque nacional. Ahí los golpearon durante horas y cuando terminaron, aún vivos, los metieron dentro de bolsas, atados con cadenas, dentro de un baúl de un jeep viejo para que no pudieran salir a la superficie y los tiraron vivos al río Mississippi. Y lo más loco de todo esto es que décadas después, cuando la familia finalmente pudo investigar qué había pasado, descubrieron que el sheriff del condado había sido cómplice de todo esto desde el Hombre, principio. claro. Había hablado con los miembros del Ku Klux Klan para mantener todo esto en secreto y toda esa estructura, todo ese control policial, ese no encontramos nada incriminante, también lo vemos en los episodios de Iron Bark y Scratch Creek. Al Sí. final, cuando los sobrevivientes reportan todo a la policía, pero estos supuestamente no encuentran nada. No es algo que simplemente pasa en el juego, y este caso es la prueba viva de ello. Madre mía. Es que Pero lo que hay todavía hay un escondido... detalle más que hace que la teoría de que el culto de Fears to Fathom está basado en Ku Klux Klan tenga mucho más sentido. Investigando informes sobre este grupo, específicamente en Washington, que es donde ocurren los eventos del juego, en teoría, me encontré con una especie de periódico interno que tenían los miembros del Ku Klux Klan. Y cuando leí el nombre de este periódico, no me lo podía creer. Se llamaba The Watcher on the Tower, que traducido al español es literalmente el vigilante en la torre. Ujú. No sé si necesito explicarlo porque me parece que es bastante evidente hacia dónde va todo esto, pero sí, el nombre del periódico interno del Ku Klux Klan es Lo de los exactamente 4. la trama del juego en la que toda esta historia empezó, y hay algo escrito dentro de este periódico que conecta todo esto de una forma imposible de ignorar. Una de las ideologías dentro del Ku Klux Klan establece que la sangre blanca no puede mezclarse con la sangre negra y sobrevivir. Y cuando leí esto me acordé instantáneamente de lo que el capítulo de Scratch Creek va haciendo referencia a lo largo del juego. Todos los miran raro, les hacen comentarios racistas y les preguntan cómo dos personas tan diferentes terminaron juntas, refiriéndose a su color de piel. E incluso Sí. cuando llegan a la casa de Julia, esta no quiere que se acuesten en la misma cama por miedo a que dos sangres distintas se mezclen, que a las personas en Old Ya Scratch ves. Temple les gusta mantenerse puras. Y cuando conecté ese hilo me quedé un rato largo mirando todo lo que había notado, porque de golpe el capítulo entero se leía distinto. La pregunta de Harry en la gasolinera, las camas separadas, el hombre que salió corriendo de la casa, nada de eso era decorado, era la misma idea repetida en distintas voces. La idea de que hay sangres que no se pueden mezclar, una idea que alguien imprimió en un periódico hace 100 años y que yo acababa de ver flameando al costado de la Interestatal 5, hoy. Porque esa bandera con la que empezó todo esto sigue ahí. Alguien la mantiene, alguien le corta el pasto alrededor, alguien la repone cuando se gasta. A 20 kilómetros de Portland, la ciudad Normal, si eso está puesto ahí como con una especie de tumba, todo eso tiene dueño. Y lo ha dicho, es que yo digo un barrio, capaz que es un pueblo o algo así, es que no recuerdo, pero sé que lo vi en algún podcast o algo así de esto de cosas de terror hace años ya. Y era eso, que esa gente seguía existiendo y seguía donde ejerciendo arranca el capítulo. sus Y ideales. pensando todo esto, entendí algo que me costó procesar. La mayoría de personas que pensaban así descolgaron sus banderas hace décadas, pero nadie descuelga una idea, porque las ideas no se guardan en un galpón, se heredan, se susurran en la mesa familiar y cuando el ambiente se pone hostil, se esconden. Pero ¿dónde se puede esconder una idea así? En un Tengo pueblo una sospecha. recóndito. Glacier. Así que volví a abrir el mapa de Glacier, pero esta vez no busqué lagos, busqué personas. Como no encuentra ningún negro, madre mía, como no encuentra ningún afroamericano, eso sería... En el borde oeste del parque, a minutos de la entrada, hay un pueblo que se llama Flathead Valley. Un pueblo que a simple vista nunca te darías cuenta de lo que realmente pasa ahí. Porque de a poco muchas personas se empezaron a mudar a una zona apartada de la ciudad. Sin explicación aparente, solo había un detalle que se repetía en todos ellos: su color de piel. Y cuando entendí el motivo de esas mudanzas, todo se volvió a Madre mía. conectar con Scratch Creek.
Se trata de un movimiento que se hace llamar Pioneer Little Europe o Pequeña Europa Pionera. La idea es simple y por eso mismo da tanto miedo. Qué enfermizo, Convencer a Dios mío. extremistas blancos de todo el país a mudarse al mismo pueblo y a aislarse por completo de cualquier raza distinta, ayudándose solo Que ponga el churumbel Morono en uno de sus vídeos es algo que yo no me espero. entre ellos y Hostia. expulsando Madre y mía. rechazando a cualquiera que no sea blanco o piense como ellos. Un pueblo diseñado a medida con un único fin: evitar a toda costa que mezclen su sangre. Esto les Sí, pues van a quedar buenos los niños cuando ya no haya muchas familias y tengan que procrear entre ellos. Van a quedar muy bonitos. suena de algo. Y cuando busqué quién había escrito el manual de este movimiento, porque sí, tienen un manual, un documento donde se explica paso a paso cómo crear un pueblo, apareció el nombre del fundador, Michael Barrett. Barret. Y buscando más a fondo descubrí que Barrett no era un hombre común ni corriente, sino que era un ex miembro del Ku Klux Klan. Y no solo eso, porque también fue organizador de campaña de David Duke, el gran mago del Klan. Así es como le dicen a su líder máximo, al más famoso de la historia de Estados Unidos. O sea que las ideas no se descolgaron ni cerca, sino que se mudaron, intentando esconderse de la sociedad, y eligieron hacerlo justo en la puerta del lugar donde la investigación me estaba llevando una y otra vez: Glacier National Park. Y no sé ustedes, pero ya no siento que todo esto sean simples coincidencias, sino que creo que hay algo en este tipo de lugares que atrae a cierto perfil de personas, y sinceramente no tengo ni idea cuál puede ser ese motivo. Madre de Dios. Pero mientras intentaba procesar todo esto, todavía había algo que seguía sin cerrarme. Porque el racismo solo explica una parte del culto del juego. A Harry, a Buck, a todos los miembros del culto, al hombre que salió corriendo. Claro, la parte racista sí, pero luego la parte de sacrificios y todo eso es lo que no entiendo. Pero no explica lo otro, lo de los túneles, ni una ceremonia a las 3 de la mañana, ni un pueblo entero obedeciendo sin hacer una sola pregunta, porque eso no es solo racismo, eso es control sobre la mente de las personas. Y para entender esa parte no tuve que irme a Montana ni a 1923, sino que tuve que volver a un lugar que ya todos conocemos, y al que sinceramente no quería volver. Y creo que ya saben de lo que hablo. Ramtha School of Enlightenment, en Shelm, Washington. La dirige una mujer llamada JZ Knight, que asegura que a través de su cuerpo habla Ramtha, un guerrero de 35.000 años, y por escucharlo miles de personas de todo el mundo se mudaron a ese pueblito, pagando cientos y a veces miles de dólares por evento. En mi video anterior conté lo que encontré sobre ese lugar, y lo cerré con una frase que en su momento suena chiste. Dije que no iba a concluir nada porque no quería desaparecerlo, pero bueno, volví. Y ojo, no vengo a decirles que esta escuela es una versión moderna del Ku Klux Klan, aunque sí, existió un escándalo en 2011 con un video interno filtrado con comentarios racistas sobre mexicanos y judíos y homosexuales que hasta organizaciones que monitorean grupos de odio calificaron de racistas, y ella misma dijo que era sátira, sacada de contexto, y ahí quedó todo. Pero hoy no estoy acá para eso, sino que estoy acá para la otra cara del culto, la del control, porque esta vez encontré algo que la primera vez se me escapó de las manos. El lavado del cerebro. Entrevistas de la televisión de Seattle, y en esas entrevistas habla la persona que conoció esto de manera más adentro que nadie, el ex marido de JZ Knight, Jeff Knight, que estuvo 11 años al lado de ella y que cuando salió contó todo lo que le enseñaban puertas adentro. Y ojo, esto es su testimonio, dado en medio de un juicio en contra de ella, así que tómenlo como lo que es,
la versión de una de las partes, pero simplemente escuchen lo que describe. Wow, esto es Jeffrey puro claims cine. that Ramtha's teachings are based on fear, urging followers to prepare for the end of the world. These people need to prepare for that, and they need to store food up and dig an underground shelter and arm themselves to protect their shelters, and they do all those things. Según él, la enseñanza estaba construida sobre el miedo. A los alumnos se les decía La que el fin del paranoia. mundo estaba cerca y que tenían que prepararse, juntar comida, cavar refugios subterráneos y armarse para defender esos refugios. ¿Eso no les recuerda a algo? Los refugios, Gente eso, común, sí. maestras, contadores, jubilados, cavando búnkers en el patio de su casa porque un guerrero de 35.000 años se lo pidió. Es absurdo, y hay otro ejercicio que describe. Los llevaban a un campo enorme, les vendaban los ojos, los repartían en las 4 puntas, 1000 personas, y les daban una sola orden: correr. In another exercise where we're just in a big paddock and we're going across the field from all 4 corners, 1,000 people, we were told at one time to run because we needed to get over our fear of hurting ourselves. He had us running, and people were bashing into each other, breaking ankles, breaking legs, van loads of people being hauled off to the emergency hospital, and the emergency Venga hospital ya, going, hombre. what's going on here? A máxima velocidad, en cualquier dirección, con los ojos tapados, y obviamente chocaban, tobillos esguinzados, piernas rotas, camionetas llevando gente de urgencia a un hospital. Pero lo que más me perturba no es eso, es que tenían prohibido ayudarse. Well, did you help each other? Could you take the blindfolds off and No, we weren't allowed to help each other. We were, even the employees were told to leave us alone. When we were in the tank or on the field, we were left alone to figure it out for ourselves, and we had to put our focus somewhere and let this God of our being pull us there. And if we were doing it right, we wouldn't hit anybody, but most of us didn't do it right because we all ran into each other. Just to what degree you got a finger up your nose, or someone bashing you in the eye, or someone breaking a leg. Si el del lado se caía, lo dejabas ahí, no te dejaban ayudarlo. Eso ya no es Madre una mía. escuela, es una prueba de obediencia. Es medir hasta dónde llega tu palabra sobre la voluntad de otra persona, Madre mía. hasta dónde te siguen El sin lavado preguntar del cerebro, el como por ya he qué. dicho. Y mientras escuchaba todo eso, no podía dejar de pensar en Miss Julia, porque JZ Knight vive en una mansión enorme, aislada, rodeada de campo y bosque en Shelm, y se me hace imposible no plantearme la idea de que Miss Julia está inspirada en ella, y aclaro, no hay ninguna prueba de esto, Hostia, pero si es que se parecen con un poquito más de edad, tío. es pura especulación mía, pero la imagen cuesta sacársela de la cabeza, una mujer al mando, una casa gigante escondida entre los árboles y un pueblo entero obedeciendo órdenes. Y acá llega la parte que de verdad no me deja dormir tranquilo, porque en mi video anterior mostré un clip de JZ Knight diciendo que el asesinato no es malo ni incorrecto, porque supuestamente somos inmortales. Eso lo dijo enfrente a su gente, abiertamente, y ahora sabemos, por el testimonio de su propio ex marido, que esa mujer logró hacer que miles de personas dejaran toda su vida atrás, que se mudaran, que cavaran refugios, que se armaran y que corrieran a ciegas por un campo rompiéndose los huesos sin poder ayudarse entre ellos. Entonces la pregunta que me quedó y que no puedo responder es: ¿dónde está el límite de ese control? Porque si te obedecen en todo eso, ¿en qué no te obedecerían? Ya ves. Y quiero ser muy claro con esto, no estoy diciendo que esa escuela tenga algo que ver con las desapariciones de Moon Rainier, ni nada por el estilo, porque no existe ni una sola prueba que conecte una cosa con la otra, pero cuando tenés un parque con cientos de personas, desapariciones sin explicación, y a 50 minutos una organización cuya líder enseñó abiertamente que el asesinato no está mal, y que sus discípulos hacen lo que ella les diga, la pregunta se te arma sola en la cabeza, Ya aunque ves. no quieras. Buah. En mi video anterior dije que Fears to Fathom no inventó el miedo y que solo le puso nombre, pero este capítulo me demostró que estaba equivocado, porque esta vez ni siquiera tuvo que ponerle nombre, los nombres ya estaban ahí.
Morningstar Lake y el resto de lagos y senderos ya estaban ahí, esperando al final de un camino de tierra donde no llega la señal. El vigilante en la torre ya estaba, impreso en un periódico de 1923. El desarrollador no bautizó nada, porque consciente o inconscientemente solo calcó lo que el mapa ya decía, y eso es lo que personalmente creo que hace tan distinta y única a esta saga, porque un monstruo se inventa, una criatura se diseña en una computadora desde cero, pero esto no, esto ya tenía nombres, fechas, ubicaciones y una historia real con decenas de capas detrás. Buah. Literal, hermano. En mi vida anterior terminé con una pregunta: ¿cuántas historias como estas nunca llegaron a contarse? Y creo que este video es, en parte, la respuesta, porque las historias no se dejaron de contar por falta de historias, se dejaron de contar por falta de testigos, porque los que la vivieron no escaparon para poder contarlas, como el juego, Desgraciadamente. y porque los lugares donde ocurrieron aprendieron a quedarse callados. Literalmente, a quedarse callado. Recordad que en el juego hay, si no, era un vagabundo que está como una especie de supermercado abandonado donde ahí tiene su tienda de campaña y dice, pasad de largo, no vayáis para allá. ¿Por qué? Vosotros haced lo que queráis. Y se queda callado, sabiendo eso. Justamente lo que ha dicho Gracias por Moreno. ver el video hasta el final y nos vemos en el próximo caso. Buah. Videazo de Moreno, la verdad. Poco que decir porque tengo que procesar bastante información de todo el trabajazo que ha hecho. O sea, mi 10 por lo que ha hecho, tío, porque ha sido una auténtica locura. Pero, joder, madre mía, tengo en la cabeza hecho un bombo, tío. Tengo en la cabeza hecho un bombo ahora porque te pones a pensar y decir, ok, la influencia de Ranzas, Ku Klux Klan, como lo queráis llamar, ¿qué tan grande es? Porque estábamos hablando de un parque, el Mountain, ¿no? No sé qué, que ahora no recuerdo cómo se llama. Y luego el Glacier en este vídeo. En estados diferentes. Con una diferencia brutal, porque si se dice este estado acaba aquí y el parque está aquí, pues bueno, sin más, ¿sabes? Prácticamente está en el mismo. Pero es que son estados diferentes, si no me equivoco, creo que dijo a 1000 kilómetros de distancia. Eso, buah, hermano. Buah, buah. No sé cómo será el próximo First to Fathom, pero hostia, yo creo que lo de Iron Bark, lo de Scratch Creek, no acaba aquí. Este no va a ser el último vídeo de Morono hablando sobre esto, sobre este tema en particular. No creo que sea el último. ¿Por qué digo esto? Estamos hablando de algo desde el principio, Ku Klux Klan, hace 100 años, más incluso, sobre esta organización supremacista blanca, la cual puede haber muchísimas, pero muchísimas más historias de las que sabemos. Porque como bien ha dicho Morono, no hay testigos. O sea, puede haber 20.000 historias, pero si no hay testigos para contarlas, no puedes hacer nada. Pero sí hay testigos, pocos. Pero como ya pasó con Iron Bar Lookout, él era un testigo. Como ya pasó con Scratch Creek, perdón, esa pareja eran testigos. Sí hay. Lo que pasa es que poco a poco se están descubriendo. Y eso es algo que está haciendo muy bien el programador del juego y el que tiene toda la idea esta, porque, madre mía, qué puto genio, qué puto genio.
Y hostia, lo demoró no investigando, ¿no? Porque vosotros pensáis que nosotros hemos visto un vídeo que no dura ni 50 minutos, pero estos son ya no solo semanas de investigación, sino el comerte la cabeza tú mismo de decir, ok, ¿qué es lo siguiente? Porque yo pensé que este mapa, me vengo a referir al del vídeo anterior de Iron Bar Lookout, era donde se suponía que pasaba todo. Pero ahora me sale este que tiene las mismas y más nombres de ubicaciones dentro del juego. Por eso digo, ¿qué tan grande es la influencia de este culto? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta qué pueblos recónditos americanos? ¿Hasta qué lugares? ¿Hasta qué montes? Os diría incluso. Qué locura, qué locura. O sea, hay muchísimos secretos y capaz que poco a poco el creador de Fears to Fathom los va revelando. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. No tengo nada más que decir. Like, suscribir, siempre será. Chavales, estoy aquí en el final del vídeo simplemente para comentaros de que si queréis verme crecer como creador de contenido, lo único que tenéis que hacer son dos cosas: apoyar aquí el canal dando la suscripción y aquí apoyando el vídeo anterior con un me gusta y el comentario. Muchísimas gracias por el apoyo y ver el vídeo hasta el final y nos vemos. Chao, chao.